pueden abrir sus Biblias en la cita que les voy a comentar a continuación, que es Isaías 56, versículos del 10 al 12. 56, versículos del 10 al 12. Y le voy a pedir que lo leamos todos a una sola voz. 56, 10 al 12. Todos a una sola voz, y que tengamos presente este pasaje a lo largo de todo el mensaje, porque de ahí, digamos, se va a basar de forma intensa el mensaje de hoy. Dice así la palabra de Dios, Isaías 56, del 10 al 12. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden hablar, soñolientos, echados, aman de dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, por el mensaje, Señor, que se va a dar a continuación. Padre, enséñanos, Señor, ábrenos el entendimiento, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos dé las guías, Señor, para entender tus palabras, de lo que hoy nos quieres decir, Señor, de lo que hoy nos quieres compartir, Señor. Que no sean mis palabras, sino que sean, Señor, tus palabras, Señor. Que mengue yo y que el Señor Jesús sea exaltado, y que el día de hoy, Señor, se lleven los hermanos, la iglesia entera, Señor, una palabra de edificación, de exhortación, para bendición, para bien, Señor, buena palabra pronunciada sobre ellos. Te lo pedimos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fíjense que acostumbro a hacer mención por estas fechas de algo. El 24 de mayo, los 24 de mayo, se celebra el día de las iglesias metodistas. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué el 24 de mayo? Porque esa fecha fue algo que pasó de forma extraordinaria en la vida de un personaje llamado Juan Wesley. Juan Wesley era un ministro de Inglaterra que trató en sus propias fuerzas de remediar algo de los males que había en su época. En ese tiempo en Inglaterra había mucha pobreza, mucho pecado, mucha inmoralidad, mucha falta de conocimiento, mucho analfabetismo y todos los males que se puedan, prostitución, todos los males que se puedan ustedes imaginar, había en Inglaterra de ese tiempo. Pero el 24 de mayo ocurrió que, asistiendo a una reunión de lectura bíblica, Juan Wesley sintió un calor sobrenatural sobre su cuerpo, y ese calor sobrenatural estuvo acompañado de la convicción de que solamente en Cristo podía confiar para la salvación. Solamente en Él podía tener fuerzas para la misión que quería hacer en su país. Y en nada más podía confiar para la vida eterna, para la salvación, que en la obra del Señor Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Y esa fue su convicción. Es algo que nosotros también tenemos que tener de convicción, no porque le haya pasado a él, sino porque así lo dice la palabra. Dice el Señor Jesús: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Y así muchos versículos en esa misma tonalidad.
Entonces, teniendo Juan Wesley esa convicción, fue un 24 de mayo de 1738, inició un movimiento que fue pues el movimiento metodista. Y esa palabrita metodista fue en tono de burla en esa época. ¿Por qué? Porque el grupo que lo rodeaba era muy puntual para sus estudios bíblicos, era muy disciplinado, era muy apasionado para ir a predicar, para ir a compartir el evangelio, y se hizo esa palabra en tono de burla. Ahí van los metodistas, ahí van, como decir, ahí van esos santurrones, ahí van esos exagerados, ahí van esos que son unos fanáticos. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Viene a que Juan Wesley fue un atalaya. ¿Qué es un atalaya? Alguien que mira alrededor, alguien que mira a su entorno, alguien que ve los peligros de su entorno. Un atalaya es un vigía, alguien que se subía a una torre que también tiene ese mismo nombre, atalaya, y era un soldado que estaba viendo cuando se aproximaba un enemigo, o que iba a haber una guerra, o que ya se aproximaba algún ataque. Ese era un atalaya. Y el término tiene mucho que ver con el cristiano, con lo que vemos alrededor, con la disposición de nuestro corazón para poder abrir nuestros ojos a la realidad y ver en qué mundo vivimos, en qué situaciones nos enfrentamos y qué es lo que necesitamos de parte de Dios que haga en nuestras vidas para poder ser efectivos atalayas. Es un llamado del Señor hoy en día. Dios nos llama a ser atalayas. Dios nos llama, como Juan Wesley, a vigilar, a ver qué está pasando en el mundo, no necesariamente para ser predicadores, pero sí para nuestra salud espiritual, sí para la salud espiritual de nuestros hijos, sí para la salud espiritual de nuestro prójimo, de nuestra familia, y la salud espiritual de nuestra iglesia. Finalmente todos colaboramos en la función de ser atalayas. Sin embargo, hoy en día hay atalayas deficientes. Hay atalayas que no están vigilando. Así como el pasaje que leímos hace un momento, atalayas dice que son ciegos, ignorantes, somnolientos, comilones, que dicen tomemos vino, embriaguémonos y ya se van a la vida disoluta. Entonces, en este mensaje vamos a ver 6 características que no debe tener una atalaya, y que esas características el día de hoy el Señor nos previene de no tenerlas, y si las tenemos, abramos los ojos para poder entonces ser atalayas efectivos. Una de ellas es la ceguera. No estoy hablando de ceguera física, sino ceguera espiritual y mental. Hay muchos atalayas ciegos, o que quieren ser ciegos hoy en día. Personas que no quieren ver el peligro que se avecina, el peligro que existe. Y estoy hablando de cristianos, estoy hablando en el contexto cristiano, no hay unos pandilleros, en una colonia, no. Personas cristianas, ¿verdad? No quieren ver el peligro que se avecina, ni avisan a la gente para que se salve, no colaboran en nada porque cierran su visión a lo que está pasando alrededor, y no son ni siquiera para advertir a otros del peligro por el cual estamos pasando hoy en día. Acompáñenme por favor a Ezequiel, el libro de Ezequiel. Ezequiel 3, 18. Ezequiel 3, 18. Y dice así la palabra de Dios, y lo ubican. Síganme con la vista. Y dice así: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás,
y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que poder quitarnos la ceguera para ver y poder decirle a alguien que está mal. Decirle a alguien que corrija su camino. Decirle a alguien que en Cristo hay nueva vida. Decirle a alguien que en Cristo hay salvación y vida eterna. Porque si no le dices, su sangre el Señor va a demandar de tu mano. Fuiste cómplice de su perdición. Fuiste cómplice de que se haya perdido esa persona en sus pecados. Entonces la ceguera nos evita advertir. Y Dios nos pide que nos quitemos esa ceguera espiritual y mental para poder advertir a nuestros prójimos de que hay peligro. La nota de advertencia parece haberse desvanecido hoy en día, porque mucha gente piensa frases como todo es válido con tal de no hacer daño, o cada quien lo suyo y pues hago caso omiso y no pasa nada. Nos escudamos en el respeto a los demás cuando no se trata de falta de respeto, se trata de advertir con amor, sinceridad a aquellas personas que están por un mal camino, para que Dios no demande su sangre a nosotros que no les dijimos nada. Entonces hay que quitarnos la venda espiritual de los ojos para poder ver qué pasa y ser atalayas que no sean ciegos, sino atalayas que vean, atalayas que estén vigilando alrededor. Otra característica del mal atalaya es la ignorancia. El ignorante, el cristiano ignorante, desconoce la mente de Dios. El cristiano ignorante ignora la voluntad revelada de Dios. Corre el peligro de quedar cautivo de opiniones de hombres, porque no sabe, no quiso saber, no quiso leer, no quiso aprender de la buena palabra de Dios para no ser un ignorante. Y su ignorancia es piedra de tropiezo. Y luego hay mucha gente que dice, yo tomo lo bueno de cada cosa, y hacen una capirotada. Pues tomo lo bueno del budismo, y tomo lo bueno del hinduismo, y tomo lo bueno del esoterismo, y tomo lo bueno de la brujería, y tomo lo bueno del tarot, y tomo lo bueno de la idolatría, ¿verdad? Y hago una capirotada, ¿verdad? Donde yo ya me siento seguro con eso, pero eso es resultado de ignorancia, porque la palabra de Dios advierte muy bien contra todas esas cosas que acabo de decir. Y a veces aplican de forma descontextualizada Primera de Tesalonicenses 5:21, donde dice, examinando todo, retened lo bueno. Pero el contexto de ese versículo no es ese. El contexto de ese versículo es otro, que analicemos las profecías, ¿sí? Para ver si son, cuando llega un profeta a la iglesia diciendo alguna predicción o algo, que examinemos esa profecía. No habla de que toma del budismo y toma del islamismo, no está hablando de eso. Entonces es necesario que no seamos ignorantes para no caer en cosas de las cuales Dios nos advierte que no caigamos. Vayamos a Jeremías 9. Jeremías 9, versículos del 23 al 24. Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas,
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hemos de alabarnos en algo, dice la palabra, es en entender a Dios y conocer a Dios. Nunca lo vamos a entender a plenitud, somos seres finitos, pero sí la palabra de Dios nos revela una gran parte para poder entender lo que Dios quiere y conocer las cosas que Dios quiere. Entenderme y conocerme. La principal manera de entender y conocer a Dios es leer la Escritura. Lo decíamos hace tiempo en otro pasaje. Entonces el buen atalaya debe de evitar ser ignorante para que no se le haga fácil caer en cosas que no son de Dios, como el ejemplo que les comento hace un momento. Hay otros atalayas que son cobardes, y la cobardía es otra característica que debemos evitar. Dice ahí el pasaje que leímos hace ratito en Isaías: son perros mudos, no pueden ladrar. Se estaba refiriendo a los atalayas. ¿Por qué son mudos? ¿Por qué dice que son mudos? Porque equivocan a los enemigos por amigos, por conveniencia. A los enemigos les llaman amigos. A lo bueno le llaman malo, porque no tienen el valor de decir que algo está mal. Evaden su responsabilidad llamando inofensivo a lo peligroso. ¿Por qué? Porque no quieren meterse en broncas, como dice la gente. Eso lo hacen por temor al hombre y por su amor al mundo, en lugar de por amor y obediencia a Dios. Entonces ocurren aberraciones en el mundo donde al aborto le llaman derecho, para que se oiga bien. No le pueden decir asesinato porque se oye feo, entonces le vamos a llamar derecho. A la ideología de género le llaman libre pensamiento, libertad de la voluntad. Y a la hechicería le llaman asesoría. Entonces hay gente cobarde, hay atalayas cobardes que saben la verdad, pero por comodidad a lo bueno le llaman malo, al enemigo le llaman amigo, a lo peligroso le llaman inofensivo, y se hace ahí un juego de palabras para evitar entrar en conflicto con alguien. Entonces ya llevamos 3 características de la atalaya que deben ser evitadas: la ceguera, la cobardía y la ignorancia. ¿Sí? La cuarta, la pereza. En el pasaje que leímos de Isaías hace ratito decía: deliran, se acuestan amigos del dormir. Ahí describe a esos atalayas. Personas muy perezosas, incluso para escudriñar la palabra de Dios. Me da flojera. Le decíamos hace tiempo en un mensaje: es que me quedo dormido, me da flojera. No lo entiendo ni modo, me ponga mejor la tele, las noticias, a María Julia, ¿verdad? Que me entretenga, o programas, ¿verdad? Que salen en la televisión, porque es fácil ver eso. Leer la Escritura no es fácil, requiere un esfuerzo espiritual, mental, de tiempo. Leer la tele es fácil. Entonces no desean indagar en la mente, no desean apropiarse del conocimiento de Dios. Son atalayas que parlotean con su propia opinión. Yo opino que la ley fulana debería de ser así o así. Yo opino que el presidente, yo opino que, pues sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice Dios de todos los temas donde opinas? ¿Qué es lo más bíblico de acuerdo a lo que Dios ha puesto para que entonces tengas una opinión equilibrada?
una opinión bíblica, no tu propia opinión, porque te da flojera buscar la voluntad de Dios. Bueno, qué bueno que ya se descentró. Bueno. Bueno, muy bien. Vayamos por favor a Romanos 12. Romanos 12, versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Dice así esa palabra de Dios, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La realidad de las cosas, la carne es perezosa, nuestro ser es perezoso. Es la realidad. Batallamos muchos de nosotros, ¿verdad?, con cuestiones como esa. La carne perezosa nos jala cuando estamos tratando de perseguir el conocimiento espiritual, perseguir la voluntad de Dios, perseguir lo que Dios quiere, el propósito de Dios. Nos jala, parece una cosa hecha así adrede, ¿verdad? Donde la carne no quiere ser molestada, no quiere ser movida de su zona de confort, ¿sí? Entonces, por naturaleza, muchos tenemos ese problema. Dice Juan Calvino: el ardor espiritual, la pasión espiritual es lo único que puede corregir la pereza. El hambre de Cristo, el hambre de su palabra, el hambre de conocer su palabra y meditar en ella. Y muchas veces ponemos esfuerzo en razones equivocadas. La vida nos lleva a ser esforzados en muchas cosas, pero perezosos para con Dios. Hay personas que recorren grandes distancias, ¿verdad?, para ir a un trabajo. Y bueno, es un medio, un sustento, gracias a Dios, pero luego después no quieren ir a la iglesia. Ay, es que ya me cansé toda la semana. Ya quiero descansar. Pero pues a costa de una pereza aplicada a lo que no debe aplicarse la pereza. Dios es el que paga la factura de mi cansancio, ¿verdad? Y finalmente yo, porque pues finalmente Dios sigue siendo Dios. Él no pierde, nosotros sí perdemos. Muy bien. Otra característica, el egoísmo. Hay atalayas que son egoístas. Y vuelvo a puntos, estoy hablando de cristianos, personas que conocen del Evangelio. Egoísmo. Dice el versículo que leímos al principio, en el versículo 11, Isaías 56:11, no lo busquen, ya lo leímos hace ratito. Dice: perros comilones, insaciables, todos ellos siguen sus propios caminos. Sus propios caminos. Atalayas que buscan su propio provecho. Atalayas que andan según sus propios caminos. El egoísmo crónico es una característica de aquel que no ha tenido un verdadero encuentro con Cristo. Espero que todos aquí hayamos tenido un encuentro con Cristo, y si no, lo busquemos de inmediato. Así como Juan Wesley, que les contaba al principio, que sintió esa convicción de forma sobrenatural, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, le estaba dando esa convicción. Que así también busquemos nosotros esa convicción, y que se nos quite todo egoísmo. El egoísmo va a ser y es una característica típica de los tiempos peligrosos como los que estamos viviendo hoy en día.
Dice la palabra que en tiempos postreros son desde ahorita, habrá hombres amadores de sí mismos. En 2 de Timoteo 3, capítulo 1 y 2, si quieren vamos a buscarlos, si me hacen el favor. 2 de Timoteo 3, versículos 1 y 2. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahorita son postreros días, son tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjense cómo empieza el apóstol Pablo toda su descripción con la frase amadores de sí mismos, porque de ahí se deriva todo. Todos los todos los vicios se derivan del egoísmo. Y luego ya después habla: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y bueno, continúa la lista. Pero todo se deriva del egoísmo. De ahí emanan todos los vicios. El que se ama a sí mismo reclama una superioridad en todo, tiende a despreciar a los demás y tiende a inclinarse a la avaricia, a la traición, a la ira, a la crueldad, a sus propios caminos. Ese es el egoísta. Dice la palabra que el avaro tiene como idolatría, porque ha erigido a su deseo como un Dios, en este caso el dinero. En Efesios 5:5, si quieren lo busquen, o si quieren buscarlo, lo voy a leer yo. En Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todo inmundo, todo fornicario, todo avaro es idólatra, dice la palabra. Pero es idólatra porque es egoísta, porque se erige su propio Dios, un Dios que le apapache, no un Dios que le pida, un Dios que le solape su ignorancia, su pereza, su cobardía, su comodidad, que le solape todo eso y no que lo saque de su cobardía, de su ignorancia, de su egoísmo, etc. A mí no me saques de mi zona de confort, yo así estoy bien. Entonces el avaro no tiene herencia en el reino de Cristo, a menos que vaya en arrepentimiento a los pies de Él. Una vida egocéntrica no cabe en el testimonio de Dios y de su evangelio. Por último, la disolución. Vamos antes a recordar los puntos que hablamos. Ceguera, ignorancia, cobardía, pereza y egoísmo. Esos son los que llevamos hasta ahorita. De una mal atalaya, según Isaías 56, como leímos cuando iniciamos el mensaje, Isaías 56, 10, 12. La última característica que hay que evitar es la disolución. La disolución es el libertinaje, para acabar pronto, ¿verdad? Para entender fácil el asunto. El pasaje que leímos ahí de Isaías decía: venid, dicen esos atalayas libertinos, tomemos vino, embriaguémonos de licor, y será el día de mañana como este y mucho más excelente. No, hombre, pues nos va a ir a todo dar. Tú síguele con la onda y vas a ver que, mira, no vas a tener ningún problema. Si como atalayas cristianos no tenemos el Espíritu de Dios, vamos a tener el espíritu del mundo, el espíritu que justifica la inmoralidad, un espíritu que dice solo se vive una vez, un espíritu que dice más vale pedir perdón que pedir permiso, y algo totalmente fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. Y así nos vamos a alinear
con el engaño de las masas. ¿Cuál es el engaño de las masas? Antes de saber qué es el engaño de las masas, vamos acompáñenme a leer 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Miren, dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y es lo que pasa con mucha gente: arrepiéntete porque Cristo viene pronto. Si ya pasaron 2000 años, ay, yo creo que ya no, ¿verdad? Bueno, sigue tu camino, ¿verdad? Como dice el Señor, de cierto tendrán su recompensa. Entonces, mucha gente cae, como cree que tiene toda la disposición del mundo a sus pies, cae en el engaño de la masa. ¿Y qué es el engaño de la masa? Les voy a hablar de un prototipo. Para mucha gente, la vida consiste en vestir bien, en ganar bien, en poseer más que el prójimo, en asimilar una marca de prestigio, una marca buena que uso, que todos vean que la uso, en viajar más que el prójimo, y eso sí, pasar por el antro en Nueva York, en París, en Londres y en Cancún, disfrutar de los mejores eventos, en Pal Norte, Machaca Fest, con su vale de 3 cervezas por 100, ¿verdad? Y su foto con el grupo de rock ahí que está saliendo, y subida a Facebook su foto para que todas la vean, bien padre. O ir a Expo Halloween de Cintermex y mi foto con el actor de Walking Dead, así el protagonista que sale así, y subirlo también a Facebook. Y ese es el engaño de la masa. Mucha gente pues dice: ay, pues yo no le daño a nadie, yo no digo vida por eso, pero ¿a dónde va tu vida? No es el propósito de Dios. Pero también el mundo engaña creyendo que ser cristiano es irte a encerrar a un convento, así como que ya no vas a ver nada. No. Y entonces mucha gente opta por ser disolución, estar en el libertinaje. Entonces se van por ese camino. Y hablo de cristianos, ¿verdad? O sea, ahorita estoy dando el ejemplo de personas que igual quieren resistirse al Evangelio de Cristo, pero personas que ya supuestamente han hecho una decisión por Cristo, ahí los ves precisamente en el Pal Norte, ¿verdad? Y en el Machaca Fest, ¿verdad? Y con su vale, ¿verdad? De sus cervezas y todo eso. Y el primer chismoso del mundo, ¿verdad? Que es el Facebook, te informa, ¿verdad? De todas las cosas que hacen, porque hasta eso, ¿verdad? Quieren dar a conocer al mundo, ¿verdad? Que son seres muy felices. Pero la realidad es que no podemos ser engañados por este sistema de vida. Espero que se entienda la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre tener momentos de esparcimiento, ¿verdad? Como familia, por ejemplo, ¿verdad? Sano, ¿verdad? A este tipo de cosas, donde se le da la espalda a Dios, ¿verdad? Principalmente. Entonces, debemos ser cuidadosos de no ser malos atalayas. Para ir concluyendo, en conclusión, por nuestra salvación eterna,
por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, estemos atentos a nuestro alrededor y como buenos discípulos de Cristo seamos buenos atalayas. Buenos atalayas que vigilan y no son ciegos, porque quieren estar ciegos. Buenos atalayas que leen la palabra y no son ignorantes. Buenos atalayas que son valientes y no son cobardes, que quieren quedar bien ahí con alguien. Buenos atalayas que sean esforzados y no perezosos. Buenos atalayas que sean obedientes a Dios y no egoístas. Y buenos atalayas que sean santos y no libertinos o disolutos. Entonces, ¿quieres ser hoy un atalaya fiel? ¿Quieres ser hoy un atalaya para tu familia? ¿Quieres que el Señor te capacite para ser un atalaya para tu vida espiritual, para que te haga ver lo que está mal en tu vida, para que te haga ver lo que necesitas corregir, para que te haga ver lo que necesitas advertirle a otros? ¿Quieres ser un atalaya fiel? Si este mensaje, por medio de este mensaje, Dios te habló en algo, por favor te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie si el Señor te habló el día de hoy. Ponte de pie si quieres ser hoy una atalaya fiel. ¿Quién quiere ser una atalaya fiel? Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar. Ahí cada uno en su lugar. Pídele al Señor que lo haga ser una atalaya fiel. Pídele al Señor que le haga ver lo que tiene que ver. Pídele al Señor que le haga ser no perezoso, no ignorante, no egoísta y no disoluto. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea con nosotros y nos ilumine, Padre. Padre, decíamos que al principio que Juan Wesley llegó al convencimiento de que solamente por tu obra se puede ser salvo, se puede garantizar la salvación y la vida eterna. Y eso lo respalda tu palabra, Señor, que aquí tenemos y que aquí leemos todos los días, Señor. Padre, permite que cada uno de nosotros llegue al convencimiento de que solo en ti, solo en tu poder, solo en tu fuerza, solamente en tu misericordia y en tu gracia podemos ser esos atalayas que tú deseas que seamos, Padre. Para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestra iglesia, Señor, necesitamos, Señor, que abras nuestro entendimiento espiritual, que abras nuestros ojos espirituales para ver aquello que está mal, Señor, y que incluso resulta engañoso, y que el mundo, Señor, lo llame inofensivo cuando es peligroso, o lo llame bueno cuando es algo muy perverso. Padre, Señor, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu se entrone en cada una de los hermanos que están aquí, cada una de las familias que están aquí, Señor, que se pusieron de pie, Señor, buscando tu voluntad, buscando tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu haga morada en ellos, en su corazón, en su mente, en sus emociones, Señor, para ser atalayas eficaces, y no atalayas que no quieren salir de su zona de confort, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor,
Todo bien, Señor, para la iglesia. La iglesia, Señor, aquí, la iglesia, la puerta estrecha, Señor, busca, Señor, tu rostro. Busca, Señor, tu voluntad. Y Padre, sé con nosotros. Háblanos, Señor. Y permite que, Señor, que todo egoísmo, toda pereza, Señor, todo amor inadecuado hacia nosotros mismos, Señor, que nos lleva a vicio, sea desechado, sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta reunión, Señor. Gracias, Padre, por lo que hemos sabido y conocido de ti en este día por medio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Padre, todos, y te lo pedimos, Señor, acercándonos al trono de gracia, en el nombre de Cristo. Amén.